Hola, hola, bienvenidos a Campestre Médico con Campestre Media. Yo soy Marla Luna y el día de hoy tenemos a un invitado de honor, de lujo, un especialista que ha marcado, se puede decir, historia con su trayectoria aquí en México y la sigue marcando día a día. No solo por su conocimiento, sino también por transformar vidas a muchísima gente, mujeres y hombres que han pasado a través de sus manos. Él es el doctor Javier Nares, especialista en cirugía plástica y reconstructiva, con una subespecialidad también en afirmación de género en Tailandia. Te damos la bienvenida, Javier. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Marlo. Un gusto estar aquí. Bueno, pues seguramente todos ustedes han escuchado hablar acerca de, antes se decía la reasignación de sexo, el día de hoy es la afirmación de género. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de varios temas, de mitos, de realidades. Contigo, Javi, que nos platiques un poco. Pero primero te quiero indagar. En este podcast venimos a escanear toda esa parte de nuestros médicos, a saber un poco más de ti, no solo como el médico, también como ese ser humano maravilloso que eres y de todo lo bonito que te ha caracterizado, no solo en tu profesión, sino también en tu persona. Cuéntame un poco, ¿cuándo supiste o en qué momento supiste de tu vida que querías ser médico? Bueno, mi papá y mi mamá son doctores, ambos. Entonces, cuando no tenía dónde dejarme, mi papá me llevaba a quirófano. En ese tiempo no había problema de entrar un niño a quirófano. Me vestía y me decía, quédate niña en la esquina y lo que escuches no cuentes nada, ¿no? Entonces veía yo, mi papá es anestesiólogo, veía operar yo al cirujano y yo quería ser el que estaba lleno de sangre y operando al paciente. Mi papá estaba tomando café viendo que estuviera todo bien con la anestesia, pero yo me identificaba más con el cirujano. Estoy hablando, tenía unos 8 o 10 años más o menos cuando entré las primeras veces a quirófano. Después ya estudié medicina y en medicina empezamos a rotar por hospitales y en los hospitales el cirujano plástico era de los que le hablaban cuando ya no sabían qué hacer, ¿no? En casos complicados le hablaban al cirujano plástico, algunas veces al neurocirujano, entonces como que la figura de autoridad, de prestigio, me llamó mucho la atención. Muy bien, no te me quieras adelantar, que te voy a ir preguntando muchas cosas porque queremos conocerte más. Muy bien. La sangre, cuando eras niño, ¿no te daba como tensión, tic nervioso el estar ahí, el ver? No, la de los demás no. Para nada. La mía Pero sí. la tuya sí. Sí, no. La mía O sea sí, que todavía. como buen doctor, no se deja atender, te da miedo verte a ti mismo herido. Yo me he desmayado, sí. Ay, Con mi no es sangre. cierto. Con mi sangre, sí. Una vez me inyecté y me desmayé. No. Ay, no puedes. Sí. Sí, pero la de los demás no hay problema. Vas muy bien, eso está demasiado interesante. ¿Casado o soltero? Casado. Y bien felizmente. casado. Bien casado. Bien casado, porque Bien es mi casado. amiga, tu esposa. Sí. Divina y hermosa, pero tenemos que dejarle saber a todas aquellas que nos están viendo que está bien casado por todas las leyes. Sí. Hijos 3 hijos, preciosos. bebés los 3. Bueno, 5 años el más grande, 4 y 1 año. Muy bien. ¿Cuál es tu hobby? Jugar ajedrez y fútbol. ¿Juegas con tus hijos también fútbol? Sí. ¿Tienes equipo? Cuéntame. Juego con mis hijos y juego con mi papá. Tengo la dicha de operar y jugar fútbol todavía con mi papá. Yo tengo que contar una anécdota antes de continuar. Que fue un suplicio para traer a este hombre a Tijuana para que viniera a operar por estos rumbos. Porque jugaba fútbol y no podía dejar sus partidos Juego. para venir. Hasta que se logró. Y gracias a Dios, muchísimas pacientes confían en ti. Llegan como todos los protocolos que tiene, que son súper detallados. 2 días antes de sus cirugías, aquí las tenemos. Y vaya, Javi cuida mucho todos sus detalles. Entonces, hoy en día podemos decir que La Baja tiene como parte del equipo de turismo médico a nuestro doctor Nares, hasta que se me hizo, después de tantos años. Y pues bueno, ya tienes aquí tu buen rato, ¿verdad? Cuéntame, Javier, entonces empiezas a rotar lo que son hospitales. ¿Por qué te decides por la cirugía plástica entonces? ¿Fue lo que más te gustó? ¿Viviste experiencias en otras áreas? ¿Cómo fue que tomaste la decisión? ¿En qué
¿Cuál fue el parteaguas? ¿En qué te basaste? Sí, durante la carrera de medicina rotamos en diferentes especialidades y como te comentaba, cuando había un hoyo que tapar, una herida que no se podía cerrar, casos de accidentes extremadamente graves y parecía rompecabezas la persona, le hablaban al cirujano plástico y reconstructivo, ¿no? Entonces, él es el que armaba todas las piezas, tapaba los agujeros, reconstruía todo lo que había que reconstruir. Una especie de rompecabezas humano, ¿no? Entonces eso me llamó muchísimo la atención, la destreza que se requiere, el conocimiento anatómico que se requiere. Ahí supe que quería ser cirujano plástico y reconstructivo, ¿no? Durante la carrera y la residencia veo más reconstructiva que estética. ¿Qué fue lo que te motivó para todavía realizar ese fellow en asignación de género? Fue un paciente durante mi residencia en el Hospital Militar en México. Un paciente hombre trans, estaba ya programado para la cirugía de mastectomía, quitar la mama. Ya dormido por pues ser un hospital militar a final de cuentas, por la disciplina y el código que hay ahí, se canceló. Se despierta el paciente y a mí me toca cuidarlo. Y pues un mar de lágrimas, ¿no? Que no se había podido llevar a cabo la cirugía, se la habían cancelado, ya estaba todo preparado, ya tenía la autorización por bioética y todo, y se canceló a final de cuentas. Entonces ahí pues vi el impacto que tiene una cirugía, en este caso pues una cirugía pequeña para nosotros como cirujanos, pero el impacto que puede tener en la vida de un paciente, ¿no? Y que se oferta muy poco, o sea, casi nadie la realiza de manera adecuada o de manera entrenada como debe de ser. Entonces eso ahí me nació la espinita. En otra rotación tuve la oportunidad de ver una de genitales y ahí fue donde dije, no, este tipo de cirugía, o sea, no se hace aquí, está muy padre quirúrgicamente hablando y fue lo que me convenció. ¿Crees que la conexión emocional que tuviste con ese paciente que esperaba su mastectomía al no realizarse, crees que esa conexión emocional fue la que te llevó a cabo a decidirlo entonces? Definitivamente fue lo que empezó todo. Fue lo que empezó después de mi entrenamiento ya con los pacientes que he operado. Curiosamente son los pacientes más agradecidos que tengo. Son los más agradecidos, los que menos problemas he tenido con ellos. Y pues es una cirugía, como te digo, sencilla, ¿no? Estudiaste la especialidad en transgénero en Tailandia y en Bélgica. Sí. Quiero que me cuentes un poco de tu experiencia en Tailandia. ¿Por qué eliges Tailandia? Escogí Tailandia porque la primera cirugía que se realizó bueno, no fue la primera, en Asia fue en Tailandia, en Bangkok, pero la primera ciudad en donde se empezó a realizar ya de manera frecuente este tipo de cirugías fue en Bangkok. Entonces busqué yo al doctor que le hizo primero, el doctor Priche, es el apellido, y le pedí una rotación con él 3 meses, me aceptó y ahí fue donde terminé de pulir la técnica. De hecho, la aprendí en Bélgica. Estuve primero en Bélgica 3 meses en el hospital de Gante, en Bélgica. Es un hospital universitario y ahí operan más o menos 3 casos a la semana. Órale. ¿Qué diferencia viviste o qué ves de diferente Asia versus Latinoamérica? Es muy similar a Asia y Latinoamérica en cuanto a la infraestructura del hospital, el manejo de los pacientes y en sí los insumos médicos que hay. Con Europa es otro mundo. Europa es el primer mundo totalmente. Entonces me ayudó mucho ver lo que se debe hacer o lo del mundo ideal y luego ya ir a lo que me iba a enfrentar en la vida real en mi país, ¿no? Entonces conjunté un poco de las dos técnicas y los recursos que teníamos aquí en México para al final de cuentas hacer mi técnica que es derivada de esas dos, ¿no? Pero con ciertos cambios pequeños. ¿Hay alguna anécdota divertida o impactante que hayas vivido en tu formación en Asia? Sí, el primer caso que me tocó atender fue una paciente de nacimiento, o sea, nació con genitales femeninos y estaba casada con su esposo, genitales masculinos, pero la paciente decide transicionar hacia un hombre trans, o sea, quiere convertirse en hombre trans, pasa el comité de ética para realizarse la cirugía y ¿Qué es el comité de ética? para este tipo de cirugía necesitamos pasarla por un comité de ética para ver si el paciente o la paciente que se va a someter a una cirugía irreversible
es candidato a la misma, ¿no? Hay ciertos protocolos que debemos de seguir. Entonces, este paciente ya, hombre trans en ese entonces, pasa el comité de ética, lo probamos para cirugía para hacer una faloplastia, que es la formación de los genitales masculinos, ¿no? Pero conservando los genitales femeninos que trae de nacimiento. Entonces, esa fue la primera que entré. Para mí fue como, no entendía bien los términos, no entendía cómo podíamos preservar unos y hacer otros. Entonces, así me recibieron allá, pues, a estudiarle, papito, porque no sé de nada. Y fue lo que, fue como un boom en mi mente eso. ¿En qué consiste una cirugía de asignación de sexo de mujer a hombre? Ujú. Para los hombres trans es la faloplastía. Hay una que se llama metoidoplastía, en donde es un poco más sencilla. Hay un alargamiento del clítoris y de la uretra para hacer un micropene, digámoslo así, ¿no? Pero la más compleja o la que forma el pene por completo es una faloplastía, se llama. Ahí se hace un colgajo. Un colgajo es un segmento de tejido que nos va a dar lo que es el falo, o sea, el pene. Y otro colgajo que va adentro que se hace el uretra, la manguerita por donde se orina. Esos dos colgajos, uno dentro de otro, se conectan arteria, vena y nervio en la región inguinal para poder que viva ese colgajo y se conecta a la uretra para que el paciente pueda orinar por la nueva uretra, ¿no? ¿Es funcional sexualmente? Ahí no, pero en otro tiempo, a los 6 meses más o menos, se puede poner una prótesis que puede darle erección. Y ahí... Como un implante maleable, por Sí, ejemplo. sí, tal cual. Y ahí hay sensibilidad porque se conecta el nervio erógeno del clítoris hacia el nuevo nervio del pene. Puede incluso haber orgasmo en un caso ideal, ¿no? Este tipo de cirugías se realizan muy poco porque hay muchas complicaciones. Es una cirugía muy complicada. En México la realizan contadas veces al año y con resultados más o menos. No es tan común, es más común la cirugía de asignación de sexo de hombre a mujer. Muchísimo ¿correcto? más, muchísimo más. Es 10 veces más común y en cambio esta cirugía sí tiene muy buenos resultados, excelentes resultados. También sensibilidad, todo. Todo En es el una caso cirugía, esa sí la realizo muy seguido. Actualmente estoy durando aproximadamente 3 horas y se logra más o menos un aspecto de un 90% similar a una vagina natural. Hay orgasmo en la nueva vagina. La uretra queda pues prácticamente normal y el aspecto, como te cuento, es un 90%, a veces 85 hasta 95% similar. Sí, claro, yo he visto tus resultados y es increíble, güey. La tienen más bonita que las de uno. Otros hombres dicen, qué bruto, dice uno. Ay, Dios mío, que así nos la dejen a nosotros algún día. Bueno, pues, luego te hago cita. ¿Qué diferencia hay entre la cirugía reconstructiva y estética en este proceso? O sea, ¿cómo diferencias la cirugía, ambas cirugías? No hay una distinción clara. De hecho, la mayoría de las cirugías reconstructivas tenemos que ver lo estético. Entonces, hay cirugías que se manejan puramente reconstructivas. Por ejemplo, un accidente que te corta la mano, tenemos que reconstruir todo. Y otras meramente estéticas como una lipo, por decirlo así. Pero hay otras que van de la mano ambas. Por ejemplo, labio y paladar hendido. Un niño que nace con labio leporino. Tenemos que hacer lo funcional y lo estético junto. Una otoplastía tiene mucho que ver con la estética, obviamente, pero funcionalmente hay un cambio en la vida del paciente porque se termina el bullying, etcétera, ¿no? Entonces, ambas ramas van totalmente de la mano en muchísimos casos, y no es que en la mayoría, ¿no? No hay una distinción clara. Por ejemplo, Gaby, si hacemos lo que es la afirmación de sexo, ya tiene vagina todo, al mismo tiempo podemos hacer la cirugía plástica corporal, que el busto, lipo, o sea, digo, vaya, ahora sí que hacer algo. Sí, de poderse se puede, pero hay parámetros de seguridad. En general, una cirugía no es recomendable que dure más de 6 horas. Ah, eso iba, ¿cuánto dura esta cirugía? Entonces, yo en esta duro 3 horas aproximadamente, entonces la combino muy seguido con un aumento de mama que me tardo 20 minutos más en total, ¿no? Pero, por ejemplo, ya una lipo se me hace mucha agresión al cuerpo. Al final de cuentas, toda cirugía es una agresión al cuerpo, como para poner en peligro a una paciente en algo que no es urgente. La recuperación es complicada Es en ambas.
Sí, es complicada, más no dolorosa. O sea, realmente no se me quejan de dolor las pacientes, hablando de la de genitales, ¿no? Llegan, las opero, llegan un día antes, les preparamos el intestino, así se llama, para que no haya materia fecal. Las operamos y se quedan 3 noches internadas en un hospital, sin moverse por cuestión de que necesito que el cuerpo agarre lo que hice. Ok, Un injerto se llama, necesito que lo agarre. ok. Al tercer, cuarto día las paso a quirófano, veo que esté todo bien bajo sedación para que no les duela nada y ponemos un tapón, así se llama, un espaciador. Y ese día se van de alta y las veo en mi consultorio más o menos a los 5 días, quito ese espaciador y empezamos dilataciones con unos dilatadores especiales. Y la recuperación más o menos son 3, 4 semanas para que esté todo cerrado y 2 meses para ya hacer ejercicio e incluso tener relaciones. Ok, entonces, pues técnicamente no es tanto, que es como 2 meses. 2 meses. El resultado final se va a ver más o menos como hasta los 10 meses, ¿no? Pero ya los 2 meses ya pueden tener vida prácticamente normal. Ok. Las sensibilidades a los 2 meses ya tienen sensibilidad. No, la sensibilidad... ¿A cuánto tiempo comienza? Ajá, preservamos... es una preservación de las partes del pene, en donde el glande lo agarramos y lo despegamos, lo disecamos, así se llama, lo hacemos más chiquito, recortándolo y lo ponemos como clítoris. Ese va a preservar su sensibilidad. Ahí es donde está el orgasmo. Entonces las pacientes, después de que pasan los 2 meses, empiezan un periodo de rehabilitación que pues es estimular la zona tal cual, y más o menos como a los 3, 4 meses ya la mayoría de las pacientes empiezan a tener orgasmo, ¿no? En cuanto a los labios mayores, los formamos con la piel del escroto, los testículos van para afuera, y la cavidad vaginal la recubrimos con la piel del pene, se hace como un calcetín invertido y eso nos va a cubrir lo que es la nueva cavidad vaginal. ¿Qué tan importante es la preparación psicológica y la toma de hormonas? Es indispensable. O sea, los requisitos indispensables para la cirugía genital son 1 año viviendo en el rol deseado, que ya no es indispensable, pero yo todo lo sigo pidiendo. O sea, es que la paciente ya viva como mujer 1 año antes de la cirugía, que haya tenido tratamiento psicológico o psiquiátrico cuando se amerita, y esto lo pido con una carta del psicólogo o psiquiatra, con teléfono y cédula, ¿no? Para yo poder comunicarme con ellos. El tratamiento hormonal también es recomendado. ¿Por qué? Porque va a involucionar el tamaño del pene y es como va a quedar al final, ¿no? Pero ya no es requisito indispensable tampoco según las guías internacionales. Y el otro es depilación definitiva del área genital definitiva con electrólisis para que no crezca vello en la nueva cavidad vaginal. Ok. ¿Qué pasa con la lubricación? La lubricación es lo único que no se logra y el embarazo, obviamente, ¿no? La lubricación es lo único que no se logra, entonces las pacientes sí tienen que usar lubricante al momento de tener relaciones. ¿Existen limitaciones en la vida sexual o deportiva en ese tipo En de la vida deportiva no, en la vida sexual la única limitación es que tienen que usar lubricante al momento de tener relaciones porque no lubrica la cavidad normalmente. Y la otra limitación es la cavidad no es mucosa como una vagina natural, es piel. Entonces es común que, por ejemplo, en una mujer cisgénero tengan 2 infecciones urinarias al año. En las mujeres trans operadas de vaginoplastia tienen más o menos unas 3 a 4 infecciones al año. Antibiótico, unos aseos o duchas vaginales y se resuelve. Entonces aquí ya sabemos que sí se siente, que sí se puede tener orgasmo, que en la vida deportiva no afecta, que por supuesto se necesita usar lubricantes artificiales, vaya, para que se logre la relación sexual, pero que realmente son cirugías exitosas. Sí. Tengo aquí algo así como datos curiosos. Yo soy la curiosa, ¿verdad? Pero no. Pregunté a ciertas personas qué era lo que querían saber de esta entrevista. Y algunas personas me preguntan, ¿cuál ha sido la pregunta más rara que te han hecho en consulta? Aparte de que es súper simpático, síganlo en sus redes y siempre tiene algo nuevo, él siempre brillando en sociedad. Me preguntan, ¿cuál ha sido la pregunta más rara que te han hecho? En general, ¿eh? ¿De este tipo de cirugía? De cualquier paciente que tengas como recuerdo. No sé, me han preguntado, por ejemplo, si puedo usar implantes mamarios de una señora para ponérselos a su hija. Me han preguntado también si específicamente estas cirugías si pueden quedar embarazadas. No es una pregunta tan rara, pero sí me la han preguntado.
Me han buscado para casos un poquito ilegales de borrar huellas digitales o cambiar la cara, que pues no los hemos aceptado. Pues son los que se me vienen a la mente ahorita. No, pues sí está bien raro, ¿no? Eso a lo mejor nunca te ha tocado que te digan, oye, no le puedes quitar la grasa a mi amiga y ponérmela, pero que sea real. Sí, también, ese es muy común, por eso no me brinca tanto, pero es muy común. No, pero es que no es tanto, pero está interesante. Oye, ¿qué consideras que diferencia a los pacientes latinos de los extranjeros? ¿Qué te piden de diferente? ¿Qué hay de diferencias entre unos y otros? En los pacientes mexicanos me piden entre resultados un poco más exuberantes, por decir, buchones les llamamos nosotros en Sinaloa, un poco más exuberantes, aunque yo en lo particular manejo un poco más fit en este momento, ¿no? Los pacientes latinoamericanos que viven en Estados Unidos, gabachos, como les decimos, casi todos piden resultados buchones o exuberantes, y los pacientes norteamericanos y canadienses me piden resultados mucho más conservadores, más discretos. ¿Cuál es la edad más joven en la que te han pedido hacer una cirugía transgénero? 19 años. ¿Y la has hecho? Sí, a los 19 ya se puede hacer. ¿A partir de qué edad ya se puede? 18 años cualquier cirugía que irreversible, ya sea mastectomía o genital. ¿Qué tantos pacientes hay buscando ayuda en este tipo de cirugías? No son tantos, pero se estima más o menos que es el 0.5% de la población. O sea, más o menos serían unos 800,000 pacientes trans en México. Ok. No todos quieren transicionar quirúrgicamente, o sea, no todos quieren hacerse cirugía, pero, o tienen las posibilidades tampoco, pero más o menos esos son los números ahorita actualmente. Oye, aquí ya entrados en tema de lo de Tailandia. Dicen que allá realmente parecen 100% así féminas. ¿Te llegó a pasar algo curioso a nivel profesional? ¿Algún dato, alguna situación? ¿O como hombre que hayas vivido allá? ¿Alguna experiencia, anécdota así? Sí, Como fuera de lo común. en quirófano, la primera ya te conté cuál fue, pero la segunda cirugía que entré, no nos habían dicho qué tipo de cirugía era, o sea, entramos a todas las cirugías que hay, y vemos que la paciente está en posición ginecológica, pero pues el aspecto era totalmente 100% natural, ¿no? Entonces, ya que nos dijeron que era una paciente ya operada de 5 años atrás, pues no lo podía creer hasta que pusimos la luz y empezamos a ver la paciente ya dormía, las cicatrices y todo para ver el resultado. Pues que ni de chiste te das cuenta si no sabes, ¿no? Oye, ¿y hay manera de que el hombre se dé cuenta de que es trans? No, tengo incluso 2 conocidos, sin decir nombres, que han tenido que ver con pacientes míos. No puedo decir nada, desgraciadamente. Obviamente, claro. Me lo voy a llevar a la tumba ese secreto, pero tengo 2 conocidos que tuvieron que ver con pacientes míos y pues nunca no sucedió. sabe. No, O sea, sí, no hay manera. no hay manera. Qué espectacular. O sea, la mayoría de las veces no hay manera. Digo, ya borracho, con la luz apagada, no va a estar uno ahí buscando nada, ¿no? Pero Pero no hay manera de encontrarlo. tienes que prestar mucha atención, la verdad. Ok, genial. Y luego con una noche de copas, una noche Sí, pues, loca, ya. pues no hay manera. Javi, ¿qué caso de éxito ha sido el más emocionante para ti? Si puedes decir nombre o no puedes decir nombre, pero ¿qué caso de éxito? Cuéntanos esa anécdota. Sí, es una niña que nació sin una manita y la otra manita nada más tenía 4 dedos sin el pulgar. Entonces es una cirugía reconstructiva. Lo que hicimos se llama pulgarización. Lo que hice se llama pulgarización, en donde el dedo índice lo pasamos como si fuera pulgar, para que pudiera hacer pinza y tener la actividad normal con esa manita, ¿no? El riesgo estaba en que obviamente se perdiera ese dedo y la dejamos con 3 dedos nada más de la única mano que tiene, ¿no? El riesgo era alto, pero se habló con la familiar, la niña, la mamá de la niña, tenía 3 años y pues fue un éxito. O sea, ahí tengo el caso todavía en mis redes, es de los más que más orgullo me ha dado, porque pues le cambiamos la vida a la niña, ¿no? O sea que ese caso es algo que a ti es lo que ha marcado. Sí, los niños, los casos de niños son los que me marcan, ¿no? Hay otro de un niño que lo atropelló un camión hace como 5 años.
y el pie estaba para amputarse, ¿no? Lo llevaron a un hospital público, le propusieron amputación y no sé quién les pasó mi número por ahí. Lo tuvimos que meter como a 10 cirugías, pero al final salvamos al niño, el piecito del niño, y llegó como 2 años después corriendo ahí al consultorio a darme las gracias con un carrito. Emocionante. Entonces, pues sí, los casos de reconstructiva son los peores pagados para nosotros, pero son los que más alegría nos dan, ¿no? Claro, los más satisfactorios. Los más satisfactorios. Y en el caso de lo transgénero, ¿qué significa para ti ver la transformación de una paciente o de un paciente trans? ¿Cómo te llena a ti? ¿Hay una anécdota en especial? ¿Algún paciente que tengas siempre en tu mente? Sí. Que pudieras mencionar quién es, que esa persona sabe, o incluso a veces habla de ti públicamente. Sí, bueno, tal vez la paciente ya es amiga mía. Me hago amigas de mis pacientes porque al final de cuentas yo les tengo que estar contestando, son preguntas muy específicas. Entonces yo les tengo que estar contestando de que, hey, voy a tener relaciones, ¿qué hago? O sea, eso nada más yo se los puedo contestar, en internet no viene. Entonces al final de cuentas me hago pues medio amigo de mis pacientes, ¿no? Entonces hay una que no sabe que fue la primera que operé, porque obviamente yo le dije que pues ya había operado otras, porque había operado otras en Tailandia y en Bélgica, pero allá en México fue la primera. Lo operé, salió todo perfecto y me invitó a su boda. Se casó como al año, me invitó a su boda y pues ella sabe quién es, no puedo decir su nombre, pero todavía tenemos contacto, incluso hasta hace un mes todavía me mandó un mensaje. ¿Y fuiste al capitán de la mesa para...? No fui. No fui, pero, o sea, vi desde que llegó la cirugía, no estuvo la recuperación, cuando consiguió novio, la invitación de bodas, el video de la boda, me lo aventé, la invitación, todo eso. Qué bonito. ¿Cómo cambia la vida de una mujer trans al pasar por esta cirugía, no? ¿Consideras que en su mayoría están felices, pasan por algún tiempo depresivo? ¿Crees que realmente es más la felicidad que tienen al vivir el cambio? Sí, todas las pacientes pasan por un periodo de mini depresión porque vienen tomando hormonas y las tienen que suspender 3 semanas antes de la cirugía, entonces les agarra como una especie de menopausia. Eso más la cirugía, que es una cirugía muy grande, que no pueden pararse los primeros 3 días, todas se me deprimen. Eso lo hablo desde antes con las pacientes. Okay. Y a las 2 semanas reinician lo que son el tratamiento hormonal y ya se estabilizan, ¿no? A mediano plazo, después del mes y medio, ya empiezo a ver el cambio emocional, ¿no? La gran mayoría, el diagnóstico se llama disforia de género. Okay. Entonces hay una aversión a la parte esa del cuerpo, entonces al superar esa aversión, pues el cambio emocional es tremendo. Por eso es una cirugía reconstructiva, ¿no? No, durante años, décadas, se trató primero tratar de cambiar la mente para adecuarle el cuerpo, se falló totalmente. Y por ahí de los 70 se empezó a cambiar el cuerpo para adecuarse a la mente, donde ya fue, donde las pacientes ya se integraban en una vida laboral normal, ya no de depresión, el ambiente y entorno familiar de la paciente mejoraba totalmente. ¿Alguna vez se te han despertado en plena anestesia? De hecho es con raquia, o sea, no es con anestesia general, la paciente está despierta, está pidiendo música y todo, ya cuando está dando mucha lata la sedan para que se duerma, pero es sin tubo. La paciente está entre dormida y despierta, obviamente no siente nada, pero pues hay pacientes que hasta nos han pedido canciones y todo, ¿no? Oye, ¿qué precio tiene aproximadamente una cirugía trans? ¿Qué te es más difícil, la técnica quirúrgica o darle el precio a un paciente? Porque luego son recodos y recodas. Y hablo en general, no nada más en lo transgénero, hablo en todo. En todo, en la plástica también. No, precios ya sabes que no doy. O sea, a ver. pero por ejemplo me refiero a ¿qué te cuesta más? Hablar de la técnica quirúrgica del precio que luego se te rojan. El precio casi no lo veo yo con mis pacientes, lo ve mi asistente. O sea, nosotros somos como que la cara bonita y ya mi asistente se encarga ahí de los precios y los cobra. Perfecto. Oye, ¿qué es lo primero que piensas cuando terminas una cirugía exitosa? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas cuando las ves? Háblese de cualquier área, ¿ok? Plástica, reconstructiva, transgénero. ¿Qué es lo que sientes cuando terminas y dices, wow? Hambre.
¿Y qué Pero- prefieres, pizzas o ensaladas? No, pedimos de desayunar huevito. Normalmente entramos con puro café casi siempre y saliendo por lo que me da es hambre. Pero empieza la responsabilidad realmente, ¿no? Termina una cirugía, pero no termina ahí el seguimiento del paciente. No termina ni la mitad de lo importante. O sea, tengo que ver que salga todo bien las primeras 24 horas, el seguimiento, todo eso. No es nada más terminar la cirugía. O sea, terminas, es exitosa, dices, wow, qué bien me quedó, pero te quedas como con esa sensación de que sabes que por 24 o 48 horas tienes que estar pegado y tienes hambre. O sea, necesitas algo grasiento para seguir viviendo. Sí. Oye, ¿alguna vez alguna paciente te ha dicho así como, hazme una cirugía y quiero que me dejes como actriz porno? ¿Esta semana? Piensa mucho. Sí, es muy común, que pues me pidan parecerse a ciertas personas. Bueno, no totalmente, sino el busto de esta persona, la cintura de esta persona. De hecho, yo les pido fotos para ver qué resultados están buscando. Ya les digo que no van a quedar así, pero ya con eso me doy una idea del resultado que está buscando mi paciente. Y que me quieran pagar de esa forma también es demasiado común. Pues soy casado. Sí, también. Sí. Javi, ¿cuál es el mayor mito, creencia que quisieras borrar de la gente? Esos tabúes, esas cosas que trae la gente hoy en día respecto a las cirugías transgénero. Ujú. Para los pacientes y las pacientes, que es doloroso. La cirugía no duele. Realmente hay escalones para el dolor y empezamos en el primer escalón y ahí se me quedan el 90% de las pacientes. Una que otra tenemos que subir al segundo escalón de medicamentos, ¿no? No duele la cirugía, es una cirugía de una muy alta tasa de éxito. Pocas complicaciones, gracias a Dios, hemos tenido y muy buenos resultados. Y del público en general, el principal mito que quiero tumbar es que no son pacientes locos, como me dicen, ¿no? Incluso entre cirujanos hay muchos que no le entran a este tipo de cirugías por eso, que dicen que son pacientes psiquiátricos, que ameritan ayuda psiquiátrica primero. Y sí se necesita una valoración psicológica por seguridad y por protocolo, pero son pacientes muy agradecidos, muy buenos pacientes, que hay algo que les causa un disconfort y que nosotros podemos ayudarles a solucionarlo, ¿no? Entonces ese es un mito que quiero, ojalá se pueda quitar de la mente de las personas en general. Javier, tú escribiste un libro que se llama Transformando Vidas. Uh-huh. ¿Qué te inspiró? ¿Qué te marca? ¿Qué le dices a tus pacientes que pueden encontrar en ese escrito tuyo? Uh-huh. Esto nació de mis primeros pacientes que pues no sabían quién era yo. Los familiares de los pacientes tampoco sabían cómo referirse a su familiar, no sabían los términos, de dónde venía todo esto, por qué se da este tipo de condición. No es una patología, es una condición. Entonces el libro habla un poco sobre todo, sobre por qué hay pacientes cisgénero y transgénero, cuáles son la terminología que tenemos que usar, cómo me fui metiendo yo en todo eso, y por qué me decidí dedicar a eso. Es un poquito de todo sobre las preguntas más frecuentes que me hacían tanto los familiares como mis pacientes. Entonces es un libro muy corto, en una ida al baño, como dicen, te lo puedes echar, y está disponible ahí en mis redes sociales. Muy bien. Había un tema muy controversial en donde decían, si tú como hombre estás con una mujer trans, te convierte en gay. Son mentalidades anticuadas. Ahorita, pues amor es amor. ¿Qué importa si te enamoras de alguien que tenga pene, alguien que tenga vagina, alguien que no tenga nada, ¿no? Si te enamoras de la persona, pues te enamoras de la persona. Yo en broma le digo a mis amigos, no genitalices el amor, ¿no? Se ríen, pero pues, o sea, realmente si te enamoras de una persona, pues te enamoras de la persona, ¿no? Totalmente. Javier, antes de finalizar, ¿qué consejo le darías a tus pacientes trans que están pensando en hacer esta cirugía? Que escojan bien a su cirujano. Escojan bien a su cirujano. Es una cirugía que se tiene que hacer bien a la primera. La cirugía es el 50% del éxito, el otro 50% depende de las dilataciones que hace la paciente, ¿no? Entonces, una cirugía mal hecha ya no tiene vuelta atrás. Es muy difícil mejorarla. Entonces, escojan bien a su cirujano. Mi recomendación es no se dejen guiar por esta plática, no se dejen guiar por redes sociales. Déjense guiar por testimonios de pacientes ya operadas. Ok.
¿Qué recursos de información confiables o dónde pueden encontrar recursos confiables tus pacientes? Algo que recomiendes. Sí, las guías internacionales se llama WPATH, es la página líder a nivel mundial donde nos da las guías y los cirujanos que estamos metidos en esto. Otra es que se operen ya sea con un urólogo o con un cirujano plástico reconstructivo, es lo que más les recomiendo yo. Hay 2 urólogos que no los conozco en persona, pero sé que son muy buenos, y habemos 3 cirujanos plásticos que realizamos esta cirugía de manera rutinaria, ¿no? Si pudieras decirle una sola cosa a uno de tus pacientes trans que sueñan con tener este tipo de cirugía, ¿qué le dirías hoy? Que lucha por su sueño, se puede lograr, es una cirugía costosa, no cara, sino costosa, pero te va a cambiar la vida. Te va a cambiar la vida y todo se puede lograr. He tenido pacientes que me han ido abonando semanalmente hasta que juntan todo, ¿no? Entonces, si realmente es tu sueño, se puede lograr, todo se puede lograr. ¿Y tú eres de las personas que tienen algún amuleto? No, Nada. no. A aquellos pacientes de cirugía plástica que también deseamos tener una cirugía contigo, con cualquier otro médico, ¿qué consejo nos darías? Hay un gran problema ahorita en cirugía plástica, 2 grandes problemas. El primero es médicos no cirujanos plásticos que están operando son 10 veces más que cirujanos plásticos. Entonces son más común ya que los cirujanos plásticos. Chequen siempre que se estén operando con un cirujano plástico reconstructivo certificado. ¿Ok? Eso viene en la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. Ahí pueden checar quién está certificado y quién no. Esa es la primera. Y la segunda, no se dejen llevar por redes sociales. Yo tengo muy buenas redes sociales, muchos seguidores y muchas pacientes me caen por redes sociales. Pero yo les recomiendo que no se dejen llevar por redes sociales y no se dejen llevar solo por el resultado. O sea, no nada más de que yo quiero quedar así, es muy importante también la seguridad y cómo te cuidan tu doctor y su equipo durante y después de la cirugía. Los protocolos de seguridad, el seguimiento que te dan, porque complicaciones hay, todos tenemos complicaciones, pero es muy importante ver cómo te resuelve tu cirujano esa complicación. Entonces, igual, testimonios de pacientes ya operadas es lo que yo recomiendo más para dejarse llevar con qué médico operar. No se vayan nada más por los resultados. Clínicas, hospitales, centros de recuperación. Tienen que operarse en hospital, en un hospital que tenga todo, gracias a Dios casi nunca lo ocupamos, pero que tenga banco de sangre, y en casa de recuperación, por ejemplo, aquí en Tijuana, que es una casa de recuperación certificada. Todo tiene que estar certificado, tiene su porqué, y acuérdate que estás poniendo en riesgo tu vida, ¿no? Tienes que hacerlo, tienes que tirarte del avión con el mejor paracaídas que hay, no con cualquier paracaídas. Pues ahora sí que lo más importante es recordar, ¿verdad, Javier? Que todas las personas tenemos derecho a vivir dignamente en el cuerpo que deseamos y en el cuerpo que sentimos que nos pertenece. Y gracias a Dios tenemos a un médico como tú que le permite a tanta gente lograr ese sueño. No todo el mundo tiene las posibilidades. Hoy en día ya hay financiamientos, ya hay maneras, ya hay medios para poder lograr esto. El poder ayudar a la comunidad que necesite este tipo de cirugías, que realmente ya no solo a nivel psicológico, ya creo que es parte de un sueño de poder vivir lo que se desea, ¿correcto? Y vaya, pues qué bendición poderte tener, poder ver tanta información en tus redes. Eres una persona que se comunica, que diariamente podemos ver de una manera chusca, de una manera divertida, pero siempre educativa todo lo que haces, protocolizando y cuidando la seguridad de tus pacientes. De verdad, eres un médico honorable. Es un honor no solo trabajar contigo, también es un honor ser tu amiga. Muchas gracias. Y me siento muy orgullosa de tenerte hoy aquí. Yo quiero agregar algo a todos aquellos pacientes, no solo para cirugía plástica, y también para cirugía transgénero, para niños, para quien sea. Todos tenemos derecho a poder mejorarnos, si así lo deseamos. Y por supuesto en el área reconstructiva, esa parte tan magnífica de gente con sentido humano, como es el tuyo, que como dices,
A lo mejor es lo que menos se paga, pero es lo que es más gratificante, ¿no? Y la parte de la medicina es maravillosa. Creo que es esa parte en la que Dios toca la vida de un hombre, de un médico, para poder permitirnos soñar con algo diferente, reconstruir cuando estamos pasando por alguna situación crítica, o simplemente poder vivir en el cuerpo que nos corresponde. Gracias, espero que te busquen en redes y que puedas tocar muchísimas vidas, no solo aquí en Baja California o en Sinaloa, sino en muchísimos lugares, que vengan a ti, que te escriban y pues que te encuentren, porque eres una persona formidable. Muchísimas gracias, Javi. Muchas gracias, Marla. Los invito a seguirme. En Instagram es Dr. Javier Nares R y en TikTok es Dr. Javier Nares MX. Es donde tengo mis redes sociales más activas. Ahí me pueden buscar y cualquier duda ahí los atendemos. Claro que sí, y allí también déjenos un mensajito. Aquí por medio de Campestre también nos podemos contactar con él. Yo soy Marla Luna y nos vemos en el próximo episodio de Campestre Médico. Campestre Media. Más de 40 años impulsando líderes.